No hay nada mejor que la improvisación, que es lo más importante, y simplemente comentaros, hoy vamos a intentar transmitiros diferentes perspectivas de lo que es el fútbol y su transformación en los últimos 20 años en cuanto al modelo de negocio, ¿no? Por este lado, perdonad, a ver si la diapositiva, la presentación aparece. La presentación. Bien. Empezaríamos por esto. Seguramente nos tendremos que hacer una pregunta: ¿cómo se convierte el fútbol en un modelo de negocio global? Desde la perspectiva de los técnicos, que son los que estamos aquí, o los protagonistas más importantes en el mundo del fútbol, como son los jugadores en este caso, ¿no? Entonces, si hablamos de fútbol y negocio, pues la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué tiene en común el fútbol y el negocio, no? El fútbol al final es un deporte, pero también es una industria multimillonaria, en este caso, como sabéis. Clubes, jugadores, aficionados, patrocinadores forman parte de un ecosistema económico, ¿vale? Que cada vez es más solvente, y con esos ejemplos tenéis Real Madrid, Barcelona, Manchester United, lo que son grandes empresas ya, a pesar de que sigan siendo propiedad de sus socios, ¿no? Los ingresos principales que llegan al mundo del fútbol, lógicamente, son los derechos de televisión, patrocinio, ventas de entradas, merchandising, y por ejemplo, como ejemplo os he puesto ahí, la Premier League genera pues más de 5.000 millones de euros al año. Es decir, podemos hablar de que el fútbol realmente es una industria, ¿no? Los clubes ingresan sobre todo por venta de jugadores, también por el ingreso por competiciones, y luego con los patrocinadores, sobre todo el retorno de inversión viene por la exposición de la marca y unirse, en este caso, al nombre de un club, de un jugador, de un grupo importante, ¿no? Sobre todo. Y en cuanto a medios de comunicación, que además tenemos compañeros hoy aquí que se dedican a ello, pues transmisión de partidos, publicidad, y que tenga esa visibilidad, ese deporte tan popular, el más popular de todos, que, como decíamos hace muchos años, se puede practicar prácticamente en cualquier sitio, ¿no? Es universal. Un ejemplo de éxito hemos puesto Real Madrid, no por ningún tipo de filialidad, pero sí que porque es el más valioso según Forbes en el 2023, con ingresos anuales superiores a los 800 millones de euros y con unas estrategias de marketing y patrocinio que yo creo que tenéis todos muy claras, ¿no? Oportunidades de negocio que aparecen, pues bueno, yo creo que en este gran acto como es el Sport Summit Congress, que se da por primera vez en IFEMA y que le auguro un futuro seguro, esplendoroso, pues tenéis la agencia de representación de jugadores, algunas que están presentes, eventos deportivos y torneos también que cada vez son más numerosos. No hablamos solo a nivel profesional, sino de fútbol base, desarrollo de tecnología deportiva, que quizás sea un mercado muy incipiente, y también la consultoría en marketing deportivo, ¿no? Que es algo que está floreciendo últimamente y sobre todo propiciado por muchos entrenadores y técnicos, ¿no? En retos en el fútbol del negocio, pues tenemos competencia por patrocinios y talento. Hay una presión social y mediática sobre nuestro deporte de manera muy clara y evidente, ¿no? Se tiene que buscar una gestión financiera sostenible, y deciros que aquí en este caso, desde la Federación Española de Fútbol y la Federación de Fútbol de Madrid, se persigue tener cada vez personas más preparadas en el aspecto de la dirección deportiva, que un director deportivo no sea un director deportivo al uso, sino que sea un director general deportivo, y también, lógicamente, regulaciones y cumplimiento normativo que obliga a un fair play y a una serie de normas, como sabéis, que hacen que el juego, en este caso económico, también sea limpio, ¿no? ¿Qué futuro le auguro yo al fútbol como negocio? Pues creo que hay una expansión global, como decía antes, con un mercados muy emergentes, hay una digitalización y un streaming muy importante, también tenemos el sport y el fútbol virtual, y también, sobre todo y lo más importante, y tenemos por ahí algún compañero que lo trabaja mucho con nosotros, como Javier Sierra, lo que es la sostenibilidad y responsabilidad social, aquellas acciones sociales que conllevan un beneficio social pero también económico, ¿vale? Y que son necesarios. Y como conclusión ya, porque los importantes son los compañeros que están aquí a mi derecha, pues deciros que el fútbol es mucho más que un deporte, ha pasado a ser, lógicamente, un motor económico de manera muy clara, ofrece múltiples oportunidades de negocio y no nos quedamos solo en lo que era lo clásico antes, la venta de entrada, venta de jugadores y un merchandising que ya se ha quedado completamente obsoleto en un mundo virtual, y también que la innovación y la gestión son claves para que se consiga el éxito, ¿no? Y simplemente una reflexión, que yo creo que los que me conocéis muchas veces, soy un enamorado de la antropología del fútbol a nivel de tácticas, estrategias, sistemas de juego. Lo comparto con el míster, con Jorge de Alessandro, pero también tengo que decir que a la hora del negocio, saber de dónde vienes te posiciona para saber dónde estás y sobre todo para saber dónde vamos, ¿no? Y eso, sobre todo, saber dónde te diriges es muy importante para cualquier estrategia que se plantea a nivel de negocio, ¿no? Y como digo, con los mejores interlocutores desde todas las perspectivas, que son los que me acompañan, y a los que ahora voy a pasar a hacer una pregunta
y que luego, a pesar de que la ubicación, estamos aquí con una defensa en línea de 5, ¿no? Que creo que algunos de ellos empiezan a ser algunos entrenadores, pues creo que hay preguntas clave para cada uno de ellos que me van a contestar, y luego lo importante será el cruce de conversaciones entre ellos. Y empezaré por el míster, por Jorge de Alessandro. Míster, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer. Gracias primero a los cuatro, por supuesto, y a ti, míster, por acompañarnos. Nos une una pasión importante por la inquietud en el fútbol. Y la pregunta yo te diría, míster, hablamos antes de los años que llevamos. Tú a un nivel muy superior, por supuesto, más de 30 años como entrenador contrastado en el mundo del fútbol. ¿Cómo ha cambiado este negocio con respecto a la figura del entrenador? Bueno, yo creo que hay demasiados argumentos. Yo creo que la piedra angular de del proyecto en un club es el entrenador. Es decir, todo ha cambiado, todo ha evolucionado, pero evidentemente es algo que es de carne y hueso. Y es la única parte cognitiva que es absolutamente irreemplazable. Ya pueden dejar los mejores tecnécratas, llenar todo de cables y de ordenadores, pero realmente la figura del entrenador es absolutamente incuestionable. ¿Qué aportamos y por qué? ¿Y por qué nos contratan? Verdaderamente para este juego no nos olvidamos que es en el césped, con calor, sin calor o con césped en malas condiciones. Pero fundamentalmente, ironía aparte, el auténtico patrimonio de un club es el estilo de juego, es el DNI, el ADN, y no somos todos los entrenadores iguales. Cada equipo tiene un sello. Evidentemente, con mi experiencia darwiniana en todos estos andares, realmente tenemos que buscar esa evolución que ha tenido. Podemos hablar de la evolución del press-pérdida, los inicios, el offside, el atacar marcando, etc. Y verdaderamente es lo que nos cuesta y tenemos que homologar. Dicho esto, para identificarnos y saber quiénes somos, en este viaje hay solamente dos pasajeros. Todo el mundo se quiere subir al tren del fútbol, pero hay dos pasajeros, que es una relación absolutamente imposible, que es el míster y el jugador. Es una sociedad absolutamente sin límites, que en ese trayecto, para incorporar nuevos socios, no se puede subir nadie. Si equivocamos este camino, entramos en las debacles, las crisis y las grandes sorpresas en la estructura del club. La meta, fundamentalmente, es hacer un equipo. Y ahí está la mayoría de edad. Es el cordón de umbilical. Hay una gran contradicción. Mayores recursos científicos, tecnológicos, materiales. Somos mucha gente, amigos. Somos mucha gente y todos queremos estar absolutamente opinando. Pero se transforman en nocivos, lamentablemente. Y fundamentalmente siempre hay un móvil en un vestuario, siempre hay un móvil abierto en una oficina por intereses que no corresponden a la presencia del entrenador. Somos auténticamente los castigados. Algo que no ha cambiado ni cambiará. La primicia y la exclusiva. Pero señores, la alineación fundamentalmente es nuestro patrimonio. Ahí no entra nadie. La táctica, el estilo. Y eso es donde quieren meter las migajas. Pero mayores recursos, menor docencia. ¡Qué contradicción! Evidentemente, nos han comido el terreno. Siempre perdemos los entrenadores. Estamos perdiendo. Tenemos la autoridad que es absolutamente innegociante, donde el miedo, sí, el miedo es nuestra arma. Cuando nosotros hablamos, todos tiemblan en un vestuario. Cuando nosotros hablamos, el presidente de turno, todo el mundo se tiene que poner absolutamente en guardia, porque la figura nuestra es absolutamente incuestionable. Se diluyó, somos un títere. El míster es un dios. ¿Cómo diría ese hombre? Esto es un sacrilegio. No, es un dios porque el control, para que exista, tiene que ser total. Yo no quiero poner el ejemplo de Luis Enrique, que creo que nos ha pegado una bofetada a todos. Ha sido capaz de pegar una renovación absoluta, en un caos absoluto, en un equipo de multimillonarios y donde el petróleo fluye absolutamente en la oficina. Y Luis Enrique le dio identidad para jugar al fútbol. Nos ha deslumbrado, sin figuras. Sepultó a Messi, sepultó a Neymar y nos despachó con Mbappé. Los auxiliares tienen un espacio, especialista de portero, etcétera, etcétera. El ABP, estrategia, entrenadores de estrategia. Pero ¿cómo va a haber estrategia si no está supervisada por el entrenador? Primero tendrá que pasar por mi filtro. Y en el momento que se va a tirar un córner y un tiro libre, no tiene que salir al cuarto con una libreta a apuntar. ¿Por qué? Porque esa idea es mía. Yo la he consensuado para que la utilice un auxiliar. Pero son conceptos absolutamente innegociables. Se cae un equipo de la disciplina, filtraciones y denuncias. Hay un tema para mí clave. Presidente, cuando me quiera me corta, ¿eh? Nada, en absoluto. Señores, ¿por qué tanto ocultismo? Hemos cometido un error los entrenadores tremendos.
¿Por qué nuestros entrenamientos son a puertas cerradas? Pero ¿por qué yo voy a ocultar? Si donde yo tengo la posibilidad de resarcirme, de realmente demostrar, es como mi fórmula de entrenar, para que lo vea prensa, periodistas, otros entrenadores. Pero ¿cómo voy a ocultar mi patrimonio, que es el único escenario que tengo para demostrar mi sabiduría? ¿A dónde me voy a someter? ¿Al resultado del partido? ¿Qué puedo decir? Que Xabi Alonso no sabe, pero si lleva 4 horas, ¿cómo va a transferir su patrimonio intelectual y futbolístico en 4 horas? Habrá que darle tiempo, pero tenemos que ver cómo entrena. Y entonces en este momento donde se ve el trabajo, la transferencia de estilo, todo al descubierto. ¿Por qué esta faceta? ¿Quién es el beneficiado de que no se vean los entrenamientos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Para qué? ¿Beneficia a alguien? ¿Quién se apodera de nuestra personalidad? Pero ¿cómo voy a ocultar yo lo que sé y lo que tengo que transferir? ¡Que me juzguen! Como me estáis juzgando ahora. ¿Me estáis juzgando? ¡Claro que me estáis juzgando! Pero tenéis que juzgar mi contenido. No a un señor que está con la chaqueta azul y posee 75 años. No, eso no sirve para nada. Lo que tenéis que valorar es por qué el entrenador ha caído en ese error. Qué pena, presidente, os digo sinceramente. Todo ha sido para, no sé quién se beneficia del ocultismo. Es decir, pensaros en un juicio, que es un juicio donde realmente el jurado no tiene pruebas. Pero no tenemos pruebas, ¿cómo nos van a enjuiciar? El entrenador tiene solamente 2 espacios. El poner en prueba sus conocimientos y el entretiempo. ¿Qué es el entretiempo? Los 15 minutos mágicos de un partido, donde realmente todos estamos en casa con el televisor, la cerveza, riéndonos, para que en esos 15 minutos el técnico sea capaz de revertir, modificar, corregir, transferir, dar la intensidad necesaria para rectificar lo que puede ser o simplemente reforzar. ¿Por qué no? ¿Qué iba a reforzar Luis Enrique cuando estaba ridiculizando al Atlético de Madrid? ¿Qué iba a cambiar? Le iba a decir, levantar el pie del acelerador, que tenemos otro partido dentro de 4 días. ¿Qué le va a decir? ¿Pero qué tuvo que hacer Xabi Alonso hacer para modificar la debacle de un equipo que nos estaba pasando por encima? Hacer esa iniciativa, ese pequeño cambio, ese pequeño matiz de actitud que tuvo el Real Madrid, sacudiéndose de una pereza inexplicable y tácticamente quedando de evidencia con un equipo, no sé de qué nacionalidad eran. Señores, la autoridad metodológica y el liderazgo está absolutamente en solfa. Veo ahí una señora, una sonrisa, estará cargado de verdad, no lo que digo, ¿no? Estará, claro. Molesta no hablar así y me viene ahora el cuarto de una oficina a decir lo que hay que hacer. Señores, la comunicación es nuestra gran batalla. Hay que entrar en la mente para llegar al corazón, en todas las categorías. El objetivo es mejorar el talento. Llegan bastante tono, pegando bofetadas. Vamos a ayudarlo. Al servicio del juego colectivo, vamos a ayudarlo. Espíritu competitivo, vamos a ayudarlo. Y es el gran piropo para un entrenador. El equipo mejora, los jugadores mejoran. ¡Qué piropo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Todos crecen, pero todos crecen bajo la batuta de alguien que manda y tiene la autoridad suficiente. ¿Qué mecanismo tenemos en el viaje en ese viaje que tenemos con el jugador, en esa sociedad ilimitada? El feedback sincero, directo, transparente, en privacidad, cómodo, el jugador, su espacio, libertad, que pueda contrastar lo que estamos comentando. Errores, el léxico. Estamos cada vez hablando de fútbol con el léxico más arreversado. Estamos metemos la construcción, obras de construcción, navegación, guía turística, todo vale para analizar los cronistas que hablan de fútbol sin realmente saber el contenido. ¿Cómo le voy a hablar yo a un jugador de todo, de un bloque, de un andamio? ¿De qué le voy a hablar? A un jugador tengo que tener una comunicación en privacidad absolutamente directa y transparente. ¿Qué errores tenemos? Ser amable. Qué palabra la amabilidad, qué cortesía. En el fútbol, señores, la amabilidad provoca rechazo. El jugador no cree. Cuando un entrenador es amable y débil, realmente ahí se nota lo que realmente el equipo va a ser. Un equipo blando, un equipo sin ningún tipo de herramientas que pueda utilizar al servicio para contrarrestar. Y voy terminando porque se me va el tiempo, presidente.
Y chicos, y espero no aburrirlos. Qué mal anda el colectivo de entrenadores. Qué mal. Qué pocos entrenadores hay de verdad. Qué pocos hay entrenadores que naveguen en la libertad. Qué pocos. Están todos hipotecados. Este es mi mensaje al colectivo. Este es mi mensaje al colegio. Tenemos el colegio que da un coeficiente intelectual más alto de Europa y de América Latina. Todos quieren estudiar en la escuela del señor Niño. En la nuestra, en la mía. Pero lo que yo estoy diciendo no viene en ningún libro. ¿Por qué? Porque esto es lo que sois vosotros, lo que tenéis dentro y lo que tenéis que sacar. No venderle el alma al diablo. Vuestro patrimonio es la libertad, es la credibilidad, es el patrimonio, es vuestro método, el que habéis creado día a día en tu escritorio, el que habéis inventado y el que habéis soñado. Esto es lo que tenéis que transferir. No lo que nos dicen de una oficina. No lo que dicen nuestro lobby para poder trabajar y mendigar. Porque al final nos cortan la cabeza. Nos cortan la cabeza y los pies. Y todo se sabe porque nos enteramos de todo. Ayer me enteré en el programa del Chiringuito una descoordinación de Luis Enrique, del entrenador del Atlético de Madrid con su secretario técnico. Es imposible que coman en el mismo plato. Ayer lo dijo, yo no lo dije, yo no soy periodista. Pero yo observo. Y ayer se dijo como primicia informativa. Esto es lo que no es que estoy denunciando. Estoy diciendo a mis colegas. El principal enemigo que tenemos, chicos, es la comodidad. Tenemos amenazados por la inteligencia de alquiler. Soluciones múltiples. Todo bien escrito en internet. Recetas mágicas, pero qué fácil y práctico. Tareas recreativas, repetitivas, finalizaciones largas. Todos los equipos entrenan igual. Pero ¿cómo van a entrenar todos igual? ¿Cómo va a entrenar el Leicester de Ranieri, que tiraba a Drinkwater, la metía a Jimmy Vardy para que corriera y fue campeón de liga en la Premier? Pero ¿cómo va a entrenar igual ese equipo que lo que está haciendo el entrenador del Celta de Vigo, que está jugando al fútbol de escándalo? ¿Cómo pueden entrenar igual? Y hoy vas a ver un entrenamiento y todos entrenan igual, copiando tareas de internet sin ningún sentido y sin ningún trabajo. Señores, esto sí que quiero que lo escucháis. Y esto es un lema. Me lo dijeron en la última. Me dio una satisfacción un entrenador de élite y me dice: mister, de todo lo que dijo usted me quedé con esto. Le digo: me es suficiente, hijo. Si me dice que sé de fútbol no te lo creo. Me dice: 2 horas de escritorio diarias para la creatividad, con papel y bolígrafo y no copiar. No se puede enseñar lo que no se sabe y mucho menos lo que no se cree. Por último, presidente, quería deciros quiénes son nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Espérenme un poquito que se me escapó la hoja. Ya termino, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, por último, decir quiénes son nuestros enemigos. Nuestros enemigos están ahí latentes. Los que quieren absolutamente nuestra autoridad. Los que quieren llegar a la confidencia, los que quieren opinar. Demasiada gente, todo el mundo opina y realmente tenemos que luchar contra eso para mantener nuestra independencia. Creo que el entrenador, insisto, perdón si alguno intentó como una equivocación que dije que el entrenador era un dios, pero en este juego lo más importante y que no es absolutamente irreemplazable, todo es reemplazable, todo, hasta el presidente, todo, hasta al capital. Vino Peterman, 2 chinos al Santander. ¿Dónde están todos esos? ¿Pero dónde están? ¿Pero dónde están? Los que vienen aquí a vender ideas majestuosas. ¿Dónde están? ¿Pero dónde están? ¿Pero quién sigue? En el banquillo sigue el míster. El banquillo sigue una idea para jugar su sistema, para implantar a unas juventudes, tanto en el fútbol base como en el fútbol de élite. Señores, muchas gracias, presidente. Esa es mi importancia. Es que creo, somos irreemplazables, créanme. Y lo digo ya a alguien que no entrena más. Pero sí tengo la capacidad de la experiencia para poner a cada uno en su sitio. Muchas gracias. Mister, muchísimas gracias. Porque sobre todo has transmitido algo muy importante por sintetizar, y es que los clubes deberían de pensarlo, las empresas deberían de pensar que tener a un profesional con libertad de maniobras es una vía de negocio importante. Ahí está el PSG, que ya es una empresa importante, como sabes, ¿no, mister? Pero tener a un entrenador libre de ideas para desarrollar su trabajo hace que el negocio crezca. Y ahí está un poquito la prueba de esa independencia y libertad desde el banquillo, que hace que también la economía del club fluya desde el respeto al profesional que dirige la parte deportiva. Y esa es una frontera
difícil de discernir, pero que realmente da la productividad. Estoy de acuerdo contigo, por supuesto. Sí, efectivamente. Hay dos personajes que no hemos nombrado, que es la figura de la gente. Yo creo que la gente, lo hemos visto ahora con el tema del portero del Español, estamos viendo ahora con distintas operaciones que van surgiendo, y evidentemente la gente sigue su camino. El jugador es un instrumento, pero la gente sigue, continúa. ¿Qué significa? Que es muy importante los intereses que manejan, y evidentemente a veces van contradictoriamente con el entrenador. Queremos un jugador y nos traen a otro. Y realmente eso es absolutamente también que poder plantarle cara. Poderle plantarle cara, inclusive hasta con la posibilidad de nuestros puestos. ¿Sabéis por qué? Porque si ese jugador que nos traen, presidente, y no lo alineamos, al final el agente con la sociedad anónima, por la inversión, nos echan. Nadie sobrevive. Nadie sobrevive a esta batalla, y daría 1000 nombres de lo que está sucediendo en toda la sociedad, en todos los equipos. Mira tu equipo de tus amores. Pasamos y no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque no hemos catequizado a la prensa para saber quiénes somos. Se contrata sin saber, porque el entrenamiento, esas puertas abiertas, nos demuestran quiénes somos, lo que hacemos, la cocina al aire libre. Lucio, ¿por qué es el mejor de los huevos estrellados? Porque lo hacen en la cocina abierta, y es patatas con huevo frito. Imagínate tú si tengo que hablar de pérdida de la circulación de banda a banda, o el fuera de juego, el juego lineal. Lo demuestro yo al periodista, y cuando va a la rueda de prensa no va a hablar por la boca de la gente ni el directivo de turno. Podrá decir que no se gana, pero no que el entrenador es un vago y el entrenador no lo entrena, que es lo que se utiliza para contaminar la figura del entrenador. Estamos en indefensión ante un lobby de intereses. Defendámonos, y esta es una plataforma, gracias por poder, lo digo a gritos, pero lo digo con todo mi corazón, con toda la libertad del mundo. Pues muchas gracias, mister. Vamos a pasar ahora a preguntar a Javi Balboa. Para mí, Javi, es una referencia como jugador, como respeto, incluso estando ahora en medios de comunicación. Javi, tus comentarios siempre nacen del respeto y tal. Y le quería preguntar sobre esa figura de la gente que ahora decía el mister, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado desde que tú eras jugador? Ahora tienes un jugador, además, también una cantera de élite, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esa presencia o influencia en el jugador desde que tú eras jugador al momento actual? Muy buenas a todos. Bueno, como bien has dicho, ¿no? Siempre desde el respeto, creo que es una de las bases para todo en la vida, y sobre todo el tema de la educación, ¿no? Eso que vaya por delante. Podremos hacer una crítica más o menos constructiva, pero siempre desde el respeto. Ahora, bueno, para los que no lo sabéis, estoy ahora, aparte de trabajando en el chiringuito, comentando los partidos y demás, y en el día a día de la actualidad del fútbol, como scout en una agencia de representación en Footfield. Y sobre todo me dedico a tema de chicos de cantera, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Preguntabas. Ha evolucionado demasiado, ¿no? Creo que también el tema de las redes sociales y la comunicación que tenemos acceso hoy en día a todos hace mucho más accesible el que puedas contactar con un chico, por ejemplo, de Villarreal, de Francia o de cualquier parte del mundo, porque aparte se exponen mucho también el tema de los vídeos de YouTube, y de poder viajar en un momento dado, poder reunirte con ellos y poder captarles, ¿no? También en que ha mejorado, bueno, no mejorado, sino avanzado, es lo que te digo, además por el tema de la comunicación, en el tema de, a la hora de captarlos, cada vez es a más temprana edad. Me explico. Yo, por ejemplo, cuando entré en el Real Madrid con 15 años, esto sería en el año 2000, justo con la presidencia de Florentino, era cadete. Es cuando se empezaba a tener esa figura de la gente o asesoría deportiva a la hora de tener una carrera, ¿no? Una futura carrera. Ahora ya hay agentes de chicos desde alevines, me incluyo, yo no me excluyo, ¿no? ¿Por qué? Diréis, bueno, si es muy pronto, ¿no? Si al final con 11 años lo que jugamos es un poco a ser adivinos de lo que pueden llegar a ser, porque evidentemente la evolución de los chicos de 11 años hasta que llegan a ser 17, 18, que ya más o menos están en el fútbol profesional, cambia mucho, ¿no? Si ya no solo la evolución en el juego, sino a nivel físico. ¿Por qué? Porque como cada vez también hay más agencias, si no tú te anticipas y te posicionas sobre esos jugadores que crees que tienen ese talento diferencial, al final cuando llegan 15, 16 años ya tienen una fidelidad con esa agencia que es muy difícil de romper, ¿no? Y esto es como todo, también he sido futbolista. Entonces, cuando eres futbolista y juegas,
todo es muy bonito, cuando no juegas es porque es culpa del entrenador, es porque es culpa de la gente, es porque es culpa de que está lloviendo, porque es culpa del compañero que no te ha dado el pase, ¿no? Entonces es muy difícil coger a los chicos buenos cuando tienen 15, 16, 17 años, porque normalmente ya están con agencias. Por eso el tema de intentar fidelizarlos un poquito antes, ¿no? Y bueno, yo particularmente creo que me diferencio un poco del resto, sin jugar si soy mejor o peor, simplemente creo que es diferente, porque intento sobre todo que no mentir al jugador ni a los padres. A menudo, por la exposición social que tenemos a través de las redes y del programa del Chiringuito, que nos da esa visibilidad, recibo un montón de mensajes de padres que buscan esa oportunidad, ¿no? De decir, oye, me gustaría que te acercases, que vieses a mi hijo que tiene un talento especial. Para nosotros, nuestros hijos siempre son los mejores cuando somos padres, pero tienen que entender, o les hago entender, y no vendo falsas ilusiones a nadie, de que cuando tú con un 11, 12 años no estás priorizando que tu hijo sea feliz y que juegue, y estás buscando un agente para que te lo coloque en un Real Madrid o en un Barcelona, primero, si tú estás buscando la gente, quizá tu hijo no sea tan bueno. Porque al final, cuando tú vas y ves a un campo de fútbol y tú ves a 4 niños que sobresalen por encima del resto, te aseguro que a esos niños ha habido agentes que ya se les ha acercado a los padres para decirle, oye, estaría interesado en poder representar a tu hijo. Si tú tienes que buscar esa figura y nadie se acerca a ti, quizá tu hijo no es tan bueno. Con lo cual, muchas veces los padres lo que tienen que ser es un poco más realistas, dejar que los niños crezcan, que disfruten y que vayan mejorando porque son muy jóvenes. Yo os voy a contar el caso particular de un chico que tengo ahora mismo en el Castilla, que además lo pongo siempre de ejemplo porque tiene un entorno familiar que creo que es muy idóneo y necesario para crecer, que también muchos chicos se pierden, sobre todo por el entorno familiar, que creo que muchas veces no les acompaña, ¿no? Cuando tú piensas que tu hijo es la salvación de la familia porque crees que puede ser Messi o Cristiano, entonces ese chico te garantizo que tiene el 95% de posibilidades de que no salga ya no futbolista profesional, sino que a lo mejor a los 17 años te diga, vete tú a entrenar, que la presión que más está metiendo no me correspondía a mí, porque al final no dejan de ser chicos, ¿no? El chico este que os digo, yo lo cogí en infantiles en el Real Madrid, y era el típico chico que no jugaba mucho, pero yo veía algo diferente en él, a nivel físico, yo que tiene unas condiciones diferenciales. El chico lo echaron del Madrid, que es otra de las cosas que digo siempre, ¿no? Que parece que si no estás en el Madrid con 14, 15 años no vas a llegar a ser futbolista, ¿no? O en el Barça, y no tiene nada que ver. El chico le echaron, fuimos a otra cantera, estuvimos en el Leganés 2 años y medio, el Real Madrid pagó por él para que volviesen juveniles. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Ahora mismo el chico está con el Castilla, el chico ya ha ido con el primer equipo convocado. Hay que saber, es lo que digo, tener esa paciencia, estar bien rodeado, que el chico crezca y que luego el césped decida. Porque por mucho que tengas un representante, que tengas un entrenador que te acompañe, porque tú puedes tener hoy, a día de hoy, un entrenador que a lo mejor sea muy afín a ti, que apueste mucho en ti, pero en tu carrera vas a tener entrenadores que a lo mejor no apuesten tanto en ti. Y eso no quiere decir que dejes de ser el jugador que ya eras. Entonces, muchas veces el tema de mi asesoramiento con los chicos en el día a día es el tema mental, la fortaleza, en el que sigan trabajando si jueguen o no jueguen, porque cambia mucho, porque son muy jóvenes y evidentemente luego todos trabajamos a nivel de negocio, como decías, para tener un resultado, ¿no? Jugamos a ser, lo que te he dicho, un poquito visionarios, porque intentamos que luego, cuando esos sí llegan a ser futbolistas, ahí sí recoger los frutos de los años en los que has estado acompañando la carrera de estos chavales, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho, no lo considero un trabajo, aunque lo es, pero cuando trabajas en algo que te gusta, creo que lo haces con mucha pasión y lo haces de una manera mucho mejor. Evidentemente soy un afortunado porque puedo seguir ligado al mundo del fútbol, en este caso desde este punto de vista y desde el punto de vista de la comunicación, donde tengo mi espacio para dar mi opinión, guste o no guste, ¿no? Que también es otra cosa que bueno, sabréis que nos pasa a todos en diferentes ámbitos, ¿no? Que no por ser del Real Madrid o haber jugado en el Real Madrid no puedes criticar algo que pase en el equipo, ¿no? Yo al final he sido futbolista y yo no puedo engañar al espectador desde mi punto de vista. Si el Real Madrid no está jugando bien, se tiene que decir, ¿no? Yo creo que no se puede engañar, lo que digo siempre con respeto, que es lo que comentaba al inicio, ¿no? Y bueno, ahora dejo a los compañeros, tanto a Antomani como a Fran, para terminar. Es lo que quería poneros un poquito a nivel de negocio en el ámbito de el scouting y las agencias de representación. También sé que por aquí hay algunas. Es un mundo que a mí me gusta y ya te digo, sobre todo el tema de intentar detectar el talento, ¿no? Que creo que es lo principal, sobre todo que se sientan acompañados para que el día de mañana puedan tener sus frutos y evidentemente pues que todos generemos e ingresemos. Muchas gracias, Javi.
simplemente por hacer un resumen de la intervención de Javi, creo que la palabra es humanidad, sobre todo, y coherencia, ¿no? Ha hablado de un jugador que sale de una cantera de élite a otra cantera de élite, ¿vale? Manto, y vuelve. Bien, de conclusión que sacamos de esto de la agencia de representación de scouting, no que tenga que ser un exjugador o tenga que ser un entrenador quien detecta el talento, sino que sea una persona con humanidad, con paciencia y buenos consejos. Que el fútbol no sea, lamentablemente, un reflejo de la sociedad, sino que sea un ejemplo para la sociedad. Creo que es una interpretación importante de la intervención de Javi. Y de hecho, cuando hablamos antes de venir para acá, hablamos de que el talento, por ejemplo, es, y teníamos un pequeño debate, descubrirlo es fácil, todo lo que es bueno. Antes había el debate de si formarlo era difícil, y se decía, lo importante es formarlo. Pero yo, mi opinión, y se lo decía a Javi, que teníamos algún debate, lo difícil es estimularlo. Nosotros como entrenadores tenemos una parte importante en su desarrollo como jugador, pero en el desarrollo como persona, el agente, en este caso, con esas edades tan tempranas, es importantísimo. Que tenga los pies en el suelo, que la familia tenga la paciencia. Y eso que creo que las agencias de representación y los clubes, por añadido, tienen que tener agencias de representación como tú, o sea, personas con esa humanidad. Ay, se ha cortado. ¿Se me oye? Ahora, ¿no? Digo que sí, creo que es fundamental. Es lo que te digo, recibo a diario mensajes de niños que tienen, de padres de niños que tienen 6, 7 años. Con todos los respetos, dejar que el niño crezca, que sea libre, que disfrute, que crezca, que a día de hoy, ya no por la agencia de representación, sino equipos, no tiene por qué ser el Real Madrid, sino cualquier equipo hoy en día de primera, segunda división de las canteras, tienen un montón de scouts repartidos por toda España, que os aseguro que si ven un chico que sobresale, son los primeros interesados en captarlos para tenerlos en su equipo, ¿no? Entonces, esa prisa muchas veces de los padres, lo que estaba diciendo, es lo que hace que se frustre la carrera de los chicos, porque al final invita a tomar decisiones que no son las correctas, cuando la progresión de un niño tiene que ser... Es imposible que un niño que entre en una cantera de un equipo en alevines y llegue a División de Honor de Juveniles, que ya es la leche, sin ser suplente en alguna temporada. Es imposible. ¿Por qué? Pues porque coincidirá que hay un año que hay un jugador que es mejor que tú, que hay un entrenador que por lo que sea no le convence tu estilo de juego, que por lo que sea a nivel de desarrollo físico estás en una edad en la que otros han desarrollado más y tú no. O sea, es que es totalmente imposible. Por eso creo que la paciencia y el estar bien rodeado es fundamental. Y sobre todo, es lo que a mí es lo que más odiaba, ya no en el fútbol, sino en la vida, sino que me mientan, o que me vendan falsas expectativas, porque creo que al final no lleva a ningún sitio y acaba perdiendo la confianza con la familia y con el jugador. Perfecto, Javi. O sea que también sacamos la conclusión de que el entorno, la familia es influyente en ese negocio del fútbol, a la hora de que el producto no se devalúe o se queme rápidamente, ¿no? Pues muchas gracias, Javi. Voy a pasar con Manto, con el Capi, Martín Mantovani. Para mí siempre, a ver, tengo que hacer una confesión, se lo decía él antes, yo jugué solo 6 meses en el Leganés y me fichó el Madrid, pero soy de Leganés, con lo cual tengo un sentimiento encontrado. No te puedo decir soy del Lega, aunque quiero que gane el Lega, ¿no? Yo creo que Mantovani, si hay un jugador de referencia del Leganés a la hora de ese crecimiento que se dio, eres tú. Y la pregunta que te haría desde la parte institucional que ahora representas, que es muy importante, esa labor social e institucional que él lleva a cabo de manera, siempre que te pedimos, estás ahí. Eso es así de claro. Institucional, ¿cómo has visto esa evolución de un equipo que está en segunda B a un modelo de negocio ahora, de una propiedad, que además no está en España, pero que creo que sí que está cuidando el modelo, ¿no? Sí, antes que todo, buenas tardes a todos, muchas gracias. Y bueno, sos una bomba de pasión, mister. Una bomba sos tremendo. No te había visto nunca así y es una cosa increíble. Alboa, me parece espectacular lo que dijiste, totalmente de acuerdo. Y bueno, precio a vos por todo el afecto que te tengo y también tener a tantos compañeros me parece algo espectacular. Bueno, mi llegada al Leganés fue en segunda B. No sé si muchos lo saben. Yo llegué en el 2013 al Leganés. Me retiré del Leganés en primera división en el 2018. Viví una etapa de cambios. Yo creo que lo que más refuerza a este Leganés que conocemos hoy en día, que por ahí conoce la gran mayoría de las personas, es un Leganés de cambio. Llegó un equipo de una infraestructura que tenía una infraestructura de barrio, donde principalmente se mantenía económicamente con lo posible. Intentábamos hacer todo lo necesario para llegar a fin de mes bien. El club tenía otro tipo de política. Y bueno, cambios que han dado a un club una razón y un porvenir muy positivo. Hoy en día estamos hablando también de lo que es fútbol y negocio.
Hoy en día nosotros tenemos muchísimos departamentos, se han tirado muchísimos tabiques, se han hecho muchos departamentos, se han hecho muchas oficinas. Tenemos una ciudad deportiva, tenemos proyectos para intentar agrandar el campo, tenemos proyectos para hacer una nueva ciudad deportiva. El campo hoy en día está viviendo una infraestructura muy buena, muy positiva, y cambios que van dados a medida que van pasando las temporadas. Nosotros hemos vivido etapas malas, pero hoy en día realmente la infraestructura y lo que es el devenir del club es muy positivo. Yo creo que hay una cosa en Leganés que creo que no va a cambiar, que yo creo que es el orgullo de ciudad y segundo, la humildad. Es un equipo que siempre va a estar delegado a ser un club del sur de Madrid y que hoy en día nuestra aspiración es llegar a ser el tercer equipo de Madrid. Creo que personalmente y que interiormente se están haciendo las cosas muy bien, que esa es la dirección. Y como estamos hablando también de esta parte de negocio, es un club que está extendiendo sus redes, ¿no? Hoy en día tenemos muchas cosas internacionales, hacemos campus, tenemos mucha gente de scouting, miramos mucho lo que es el fútbol internacional, miramos muchas cosas desde África, desde Asia, para intentar traer jugadores, cosas que antes no se hacían. Y bueno, al fin y al cabo, también esto es un poco de hacerle llegar cosas. Yo me acuerdo que cuando llego a Leganés, tengo mi primera hija y recuerdo que solamente teníamos un fisio, el segundo fisio no le pagaban, entonces venía y el pobre ayudaba, era como un estudiante, yo venía, había una tercera camilla que era la que utilizaba para dormir antes de entrenar, porque tenía a mi hija muy pequeña y no me dejaba dormir por las noches, entonces era una locura. Y bueno, hoy en día vos entras a una ciudad deportiva que el primer equipo tiene 3, 4 o hasta 5 oficios en el mismo momento. O sea, es un cambio muy notable. En el momento que yo entraba a entrenar, si lo pueden ver, que ha salido una publicación, me acuerdo cuando estábamos en primera división, que han tenido que pintar hasta la raya del campo con la mano. O sea, el cambio del club es totalmente diferente cuando hoy en día tenemos empresas que nos hacen todo eso. Y bueno, ver la posibilidad de cambio de un club donde era un campo prácticamente marrón, donde entrenábamos 4 o 5 veces por semana, teníamos el partido el fin de semana, estábamos un poco obligados a jugar a las 12 del mediodía porque teníamos miedo de que si encendíamos las luces íbamos a gastar mucha luz, que suele pasar en las categorías bajas como son tercera división, en su momento segunda B, ¿no? Son cosas del día a día, y hoy en día vivir ese cambio de poder ver cómo está el Club Deportivo Leganés en la actualidad es algo espectacular. Recuerdo muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo también una de las cosas que me ha pasado, que en el primer año en segunda división entrenábamos en un polideportivo. Esto no se lo digan a nadie. Estábamos entrenando en un polideportivo y me acuerdo que llego temprano, habían 2 compañeros, nos ponemos a hablar y de repente se escucha que tiran la cadena del baño. Estábamos los 3 solos. Vale, eso pensábamos. De repente sale una persona mayor con un periódico, se lo pone acá y dice: hasta luego. ¿Qué pasa? El polideportivo que nosotros utilizábamos, lo utilizaban también personas mayores para hacer ejercicios de yoga. Entonces, cuando nosotros llegábamos, había gente que estaba haciendo ejercicios de yoga, que era gente mayor. Entonces, había veces que sin querer, a un equipo profesional, que parece que todo es que está calculado al milímetro, en ese momento nosotros nos estábamos dando cuenta que nosotros el mismo polideportivo lo utilizábamos con gente de la calle. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que hasta una persona de afuera se te podía meter dentro del vestuario. O sea, era una situación totalmente ilógica a lo que es hoy, ¿no? Hoy en día tenemos jugadores que están en una ciudad deportiva totalmente aislados y que están solamente por la labor de eso, y es lo que nosotros intentamos hacer. Y realmente es un poco lo que yo les quería contar, que es ese cambio que sufren los clubes cuando pasan de una categoría baja a una categoría superior, a una categoría profesional. El profesionalismo dentro de los clubes hace que los clubes vayan agrandándose y que vayan a mejor. Pues muchas gracias, Capi. Por supuesto que es. Yo creo que caracteriza la intervención de vosotros tres, y no quiero dejar de hacer sin tiempo, y además agradecer la ayuda para organizar esto. La palabra es humanidad, ¿vale?
honestidad, justicia, vocación, dedicación. Y creo que además en este caso, de verdad, yo conozco la propiedad un poquito antes de que llegara al Leganés, a Blue Cross, y creo que son gente muy coherente de que no van a abandonar una inversión tan fácilmente porque lo tienen muy interiorizado y cuando han tenido que pegar un giro, como en Big Data, que no era humano, lo han hecho. Es decir, que tienen muy claro que llegas, contextualizas como llegamos los entrenadores y llegas a una ciudad de X habitantes que ha conseguido un ascenso y tienes que adaptarte a ello. Creo que en ese aspecto ese negocio es... Sí, nosotros tenemos una marca, ¿no? Al final no podemos salirnos de ahí. Nosotros somos un equipo, como bien te dije, un equipo humilde que tenemos la mentalidad de intentar ser el tercer equipo de Madrid, pero hay cosas que no puedes dejar de lado, que es tu marca, tu pasión, tu humildad y sobre todo tus colores de ciudad. Sí, Leganés tiene que seguir siendo lo mismo. De hecho, ejemplo en una de las cosas es en las campañas de promoción y de publicidad, que nos sorprendió el primer año en Primera División, aquellos spots que se hacían antes de los partidos, desde el respeto además, como decíamos con Javi, ¿no? Las cosas con respeto siempre se hacen y que eran impactantes, y luego se ha convertido un poquito en la capital del fútbol femenino. Todas las grandes competiciones a nivel nacional que se organizan se juegan en Butarque, ¿no? Creo que sí, es una exactamente. Sí. Además, Butarque es un estadio muy cómodo para la gente que se acerque, y el fútbol femenino a nosotros nos está dando también mucha visibilidad y estamos muy contentos con lo que estamos recibiendo. Pues muchas gracias, Capi. Gracias. Y bueno, pues ahora paso, no por último y menos importante, a Fran Garrido. Yo creo que todos le conocéis, además un compañero de aquí que tuve el placer de conocer o descubrir hace muchísimo, 23 años hablábamos, ¿no, Fran? Bueno, yo le llamo brother, permitírmelo porque para mí es un hermano. Y fue un descubrimiento como un halo de luz que una persona con 23 años superara a muchos compañeros de ese curso nacional que habían sido profesionales como jugadores, que incluso estaban ejerciendo como semiprofesionales en el banquillo, y apareció él desde su humildad en la avanzada, ¿verdad? Sí. Cuando yo llegaba de correr a las 7 de la mañana, muchos que me conocéis sabéis que salgo a hacer ejercicio a las 4:30, 5 de la mañana, cuando llegaba el primero que estaba allí era él, desde un trabajo que era realmente esforzante, para pasar jornadas maratonianas y de una carga enorme para formarse como entrenador. Él ha tenido un recorrido, que es lo que le voy a preguntar, desde la base hasta la excelencia, porque para mí subir a un Inter de Madrid a Segunda División B como lo hizo tiene muchísimo mérito. Y luego quiero que me explicaras un poquito el giro de por qué pasamos de la parte técnica a la parte de los medios de comunicación, ¿no? Aunque creo que es compartir información, pero bueno, dínoslo tú. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel, como siempre, por contar conmigo, y es un placer, Manto, muy encantado de haberte conocido hoy, también haber compartido más, y con Balboa y con De Alessandro, pues hombre, estar en un entorno donde no tengamos que estar debatiendo y haciendo cara a cara, pues también es interesante, y es bastante entretenido. Nivel muy alto, caras muy conocidas, muchos alumnos también veo por ahí que se han acercado a pasar aquí un rato con nosotros. Y bueno, pues es verdad, Miguel, lo que comentas, ¿no? Y cómo ha ido cambiando un poco todo. Yo he tenido la suerte de empezar a entrenar al colegio de fútbol sala de donde yo estudiaba con 18 años y sin saber prácticamente nada de lo que había que hacer para ser un entrenador formado, preparado, y ni siquiera que había que ser titulado. Entonces, bueno, así empecé. Rápido me dijeron, oye, que se te da bien esto, tienes que sacarte el título. Y yo dije, ¿qué título hay que tener para entrenar? Si yo creo que sé ya lo que tengo que saber. No sabía ni la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, bueno, pues te empiezas a formar, te presentas ya en ese curso nacional con jugadores que ves en la tele hace muy poco tiempo y compartes con ellos y te das cuenta de que al final el futbolista es importante que haya entendido el juego para luego pasar a entrenador, pero no a todos les pasa lo mismo. Hay jugadores de fútbol, futbolistas, que juegan muy bien, pero no entienden tan bien el juego y luego no lo pueden transmitir de una forma en la que a lo mejor otros que no han jugado tanto sí lo pueden hacer. En ese proceso he pasado por todas las categorías del fútbol español hasta Segunda División B. En todas he tenido que ir ascendiendo a los equipos para poderlo conseguir. He pasado por la selección territorial de Madrid, donde he logrado también ser campeón de España, y sobre todo enorgullecerme de tener 25 jugadores que hoy en día están en Primera División. Me parece una auténtica barbaridad. Entre el 2014 y el 2016, que de la generación del 97-98 es el orgullo que más tengo como entrenador. Mucho más que haber subido al Inter de Madrid a Segunda B, muchísimo más. Donde ahí el fútbol negocio del que nosotros estamos hablando hoy empieza a aparecer. Empieza a aparecer porque precisamente el año que nosotros subimos con el Inter de Madrid a Segunda B, cuando el objetivo era simplemente permanecer en tercera, intentar estar cerca de un playoff
que el club nunca había disputado. Bueno, pues nos presentamos un día antes de empezar la pretemporada a entrenar porque el entrenador que estaba no seguía. Me dejaron hacer unos pocos cambios que pedí, esos cambios se hicieron, se ganó la liga, se ascendió y el premio fue no renovar, pero no por nada, sino por ese modelo quizá de negocio del que estaba hablando también Miguel Ángel, que era poner jugadores en esos últimos 3 meses que iban a ser del club con el que tú ibas a convenirte si subías a Segunda División B. Como decía el maestro al principio, los valores nunca se deben de perder. Yo nunca perdí los míos y me parece que a falta de 2 meses para acabar la liga, un equipo que va primero no necesita un refuerzo. No puedo quitar a un jugador que durante 8 meses ha ganado ir líder porque un jugador de un club que va a ser convenido contigo la temporada que viene te dice que lo tienes que poner. Como yo no creo en eso, no lo hago y si me cuesta no entrenar no pasa nada. Entonces llega la típica pregunta de ¿por qué no entrenas más si estás en los medios de comunicación? Tengo la suerte y el privilegio de haber pasado en ese tiempo, cuando luego el año siguiente viene a Valcarnera, Segunda División B, de empezar en Telemadrid, a hacer y en Onda Madrid a comentar el Mundial de 2018. De ahí Telemadrid parece que también le gusta un poco lo que yo hago y me empiezan a dar partidos. Tengo la suerte de que en el AS me dan una sección para analizar partidos y bueno, veo que puedo hacer un poco lo que quiero y que no me pongo no me pone nadie un límite de nada. Habla de lo que veas, haz lo que creas, te lo valoramos, te lo pagamos a esto, si te interesa bien, si no te interesa también. Entre medias de esto aparece el Chiringuito, con mucho miedo porque yo no sabía tampoco muy bien cómo gestionar algo que para mí era nuevo, el terminar un programa, irte a casa y ver que tienes 500, 600, 700, 1000 críticas. Es difícil de gestionar, no es nada fácil, pero vi que me dejaban ser yo mismo y que si las cosas que hacía estaban bien hechas yo seguía trabajando, cosa que por desgracia en el fútbol más moderno me ha pasado menos porque ha primado también la lectura de tener que ser bastante condescendiente con cosas que te dijeran o si no quizá no cuadrabas. No es mi forma de ser y si tengo que cambiar mis valores para entrenar, yo no soy como el que estos son mis valores y si no te gustan tengo otros. No, yo no. Yo tengo estos valores y si no te gustan te buscas a otro, pero no a mí. Entonces, cambiando un poco el sentido de pasar a entrenar a ser el que habla de los entrenadores o de los jugadores, creo que si eres coherente con lo que haces, disfrutas con lo que haces y sobre todo no haces daño a nadie porque dices la verdad de lo que crees que estás viendo, lo explicas, me parece que es un trabajo muy digno y que también es una profesión que yo la he descubierto, que ahora mismo hoy en día no la cambiaría por nada, porque la gente de la que me he rodeado tengo la suerte de que me ha aportado cosas que no me han aportado en 25 años en los campos de fútbol y entonces soy feliz, Miguel, y como soy muy feliz, pues ahí estoy y sobre todo con mi querida escuela de entrenadores y con mi brother, como él dice y como yo le digo, Miguel Ángel Serrano Niño, pues aquí seguiremos, que llevo 15 años dando clase y espero que siga otros 15 más. Así que desearos un montón de suerte a todos, agradeceros mucho que hayáis venido y sobre todo que hagáis lo que os haga felices, que disfrutéis y que paséis un verano estupendo y veáis mucho el Chiringuito también, eso también. Yo, en la línea de hacer algún resumen de cada una de vuestras intervenciones, ¿vale? Y vamos bien de tiempo más o menos. Deciros que Fran para mí es un embajador. Es un entrenador que podía estar triunfando, pero ha decidido, fijaros, acompañar, al igual que Javi, a los únicos profesionales en el mundo del fútbol que se forman durante 5 años para hacer su labor, que somos o los entrenadores o los periodistas. Nadie más en el mundo del fútbol, la afición no lo hace, la directiva no lo hace. En bajito, los árbitros tampoco hacen 5 años de formación, aunque hacen su recorrido. Y creo que, Fran, eres una referencia ahí. Como en la inversa también tenemos a Rubén Martín, Antoñito Romero, Javi Matainas, que son comunicadores que han hecho el curso entero para hacer su trabajo de manera más eficaz. Creo que, hablando de negocio también es muy interesante, porque al final les ponemos a los entrenadores, por ejemplo ahora que se acaba de marchar Ancelotti todas las semanas daba mínimo 2 ruedas de prensa. Al final, la figura del director deportivo queda un poco ahí escondida en muchos de los clubes para que se exponga el entrenador.
el entrenador se expone ya durante 90 minutos, muchas veces 2 veces a la semana, se expone ante sus jugadores, se expone ante los agentes, como bien decía Javi Balboa, y además les ponemos ante medios de comunicación. Creo que un periodista, y tenemos para aquí a Borja Casado, nuestro community manager, le agradezco la presencia, donde un periodista muchas veces es mejor por lo que calla que por lo que cuenta, ¿verdad? Y tiene que haber una comunión, pero en cualquier modelo de negocio existe la discreción y el acompañamiento, y en el fútbol no tiene por qué ser diferente. En definitiva, y yo creo que, no sé si queréis, a título de reflexión cada uno de ellos, y acabando por el míster, vale, una frase que resuma un poquito nuestra intervención hoy, de a dónde creemos que va el negocio del fútbol en cada una de vuestras facetas, ¿no? ¿Dónde va a acabar el entrenador? ¿Dónde va a acabar el jugador? ¿Dónde va a acabar institucionalmente un club? Bueno, simplemente una frase que cierre un poquito y acabamos con el maestro, ¿vale? Bueno, por favor. Sí. Yo creo que viajamos todos juntos. Lo que pasa es que cada uno tenemos que tener nuestro compartimiento. Un poco como decían los hermanos Marx, ¿no? Hacer un camarote todos amontonados y realmente no sabemos. Yo creo que estamos viviendo este momento. Yo sinceramente, yo he reivindicado a todas luces la figura del entrenador porque creo que es el conductor de la nave. Es el único sitio, la persona incuestionable. Eso no tengo absolutamente ninguna duda. Llevo 55 años, llevo la edad que tengo, nací en un equipo campeón en San Lorenzo, es una educación y lo que me ha trasladado hasta el momento que ahora lo veo desde las dos vertientes. Escucho, sé al dedillo lo que está pasando en el fútbol actual porque tengo la información suficiente y tengo la capacidad también para discernir lo que es la figura del entrenador actual. Bien, dicho sea de paso, es muy importante posicionar la figura del entrenador, pero también todo lo que engloba el entorno que potencie la figura del entrenador. ¿Por qué? Porque nos están puenteando y todo el mundo quiere el poder, todo el mundo quiere la información, todo el mundo quiere la primicia. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la primicia en fútbol? Simplemente la primicia es el jugador. Y todo va enfocalizado ahí. Pero claro, ahí hay una relación, es como si en un matrimonio nosotros, de nuestra esposa, de nuestra pareja, está opinando el vecino, opina el de la farmacia, porque hemos ido a comprar paracetamol, dice la señora tiene dolor de cabeza, y así sucesivamente. Entonces estamos navegando en una confusión tan grande que lo primero que tenemos que ser consecuentes, Miguel Ángel, es de ponernos en su sitio. Los entrenadores ponernos en nuestro sitio de verdad. Si no hay que trabajar, no se trabaja. Dejar de ser autodidactas. Lo de hoy para mí, el mensaje que he traído, mi reflexión cuando he escrito todo esto, con la pregunta que me iba a hacer mi querido director general de nuestra federación, que para mí es una satisfacción, era ¿cómo estamos hoy? No debemos ser autodidactas, tenemos que perder los miedos, tenemos que abrirnos, tenemos que hablar, pero hablar de fútbol. Y en el fútbol es la única asignatura que no se puede hablar si no se habla de nombres propios. Si queremos hablar del Madrid de ayer, tenemos que hablar de Xabi Alonso. Si queremos hablar del Madrid, de lo que viene arrastrando en el último año, tenemos que hablar de don Carlo Ancelotti. Y no podemos omitir la figura. Y tenemos que hablar con nombre y apellido, y aquí no se ofende a nadie. Y en el fútbol, desgraciadamente, no queremos dar nombres. Y así no podemos andar. Y mucho menos también la prensa que oculta realmente nombres para no confundir, pero sí navegar en ese pentagrama que las notas saltan. Y no hay música si no se escribe en el pentagrama. Ese es el mensaje para mí, esa es mi conclusión de hoy. Y creo que estoy muy feliz de lo que ha contado esa etapa de un Leganés que se mete en la élite. Enhorabuena al Leganés, no conozco a nadie, solamente a ti, solamente de referencia. Y el Leganés está en proyecto de un nuevo club. A Javi como un agente modélico que piensa como padre, que piensa como formador, que piensa en la criatura en todos los aspectos y no en la figura, que es muy importante su papel de agente y fundamentalmente el trayecto de un autodidacta como Fran Garrido, que debe ser ejemplo para todo el colectivo, que de la nada se proyecta hoy a la alta competición. Pero cuidado, el ser autodidacta no es un mérito ni una medalla, ¿eh? El ser autodidacta es el principio de. Lo que hay que hacer es sacar el yo dentro para potenciarnos y crear nuestro propio perfil. ¿Cuál es nuestro propio perfil? Defínete. ¿Te gusta Mauriño? Mauriño. ¿Te gusta ser como Del Bosque? Del Bosque. ¿Te gusta ser como Luis Enrique? Luis Enrique. ¿Cuál es tu perfil? Descúbrete a ti mismo, pero eso realmente hay que estar en 2 horas de escritorio, pensar y escribir, y no llegar a las redes donde realmente nos dan el menú hecho. No hay menú hecho, chicos, lo tenemos que crear nosotros, es nuestro patrimonio, y ese es mi mensaje, fundamentalmente, presidente, el patrimonio, y gracias por ti, porque realmente lo estás inculcando a todo tu colectivo, ¿no? Muchísimas gracias. Pues nada más que decir con lo que ha dicho el maestro, ¿verdad? Si os parece, damos por concluido. Javi, ¿alguna frase? Nada, simplemente agradecerte la invitación, el poder estar aquí y compartir un poco lo que es mi punto de vista.
como ya he dicho, ya desde otro ámbito, que no es el de jugador, sino el de jugador, en medios de comunicación, en este caso en scouting deportivo con una agencia. Y bueno, espero que les haya ayudado y servido mi punto de vista. Creo que sí, Javi. Gracias. Capi. No, ¿Te llamo Capi? Lo mismo. Muchísimas gracias por este momento y yo creo que lo importante de lo que quise comunicar es que los clubes, dependiendo de las direcciones que tomen, siempre va a haber negocio, siempre va a haber momentos difíciles, duros, pero la afición, la humildad y creo que la gente que es de club hay que mantenerla. Muchas gracias, Capi. ¿Y Fran? Bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? Al final, sobre todo, yo me has lanzado a los entrenadores que no dejéis de ser entrenadores, que seáis los entrenadores, que los preparadores físicos sean los preparadores físicos, que los de scouting sean los de scouting, que los segundos sean segundos y que las decisiones para bien y para mal las acabéis tomando vosotros convencidos de lo que hacéis, apoyándoos en vuestro cuerpo técnico, pero la figura del entrenador nunca se puede ni se debe perder. Porque el día que se pierda la figura del entrenador, un vestuario está disuelto totalmente. Y ahí sois la cabeza visible vosotros y sois los responsables de lo que se debe y no se debe hacer, y con esa consecuencia vuestra tenéis que ir hasta el final. Nada más. Pues nada, yo simplemente resumo, Fran, independencia, honestidad, iniciativa y humildad, defensa de la figura del entrenador y, por favor, una cosa, aunque suene mal, como sé que hay empresas presentes ahora aquí, poner en valor a aquel que da la cara por vosotros, a las empresas, que es el entrenador, cada día que entrena, cada día que se enfrenta a otro entrenador. Tengamos esa honestidad y principios de justicia, porque sin ella es importante. Si no existe vocación, no se puede ejercer una profesión. Y sobre todo una cosa, por favor, como ha dicho Fran, nunca os bajéis el chándal y acabamos con un abrazo de gol para todos vosotros. Muchísimas gracias.